Creí que la traición venía de mi cuñada al perder mi collar de 50.000 euros. ¡Qué ingenua! El verdadero arquitecto de mi ruina dormía a mi lado cada noche, mi marido. Él movía los hilos, usando a su hermana como una simple marioneta. Pero descubrí su plan para dejarme sin nada, y decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Esto era solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Nadie se imagina de lo que soy capaz cuando me siento traicionada. Ni siquiera yo misma lo sabía. Mi nombre es Elena. Este año he cumplido los 55. Durante mucho tiempo, pensé que con ver crecer a mis hijos y asegurarles un buen porvenir, mi vida ya estaba completa. Creía que no había nada más que pedir. Pero un día, solo un día, fue suficiente para darme cuenta de algo terrible. Que hay cosas que, por mucho que las entregues con el alma, jamás te serán devueltas. Todo empezó, o quizás todo terminó, en el salón de mi casa. Sofía, mi cuñada, estaba sentada en el sofá de terciopelo que Martín y yo compramos en nuestro 25º aniversario. Lloraba. Lloraba con la desesperación de quien ha perdido algo irreemplazable. Sus manos temblaban mientras se tapaba la cara, y sus sollozos eran agudos, casi teatrales. Yo la miraba desde el otro lado de la mesita de café. No sentía pena. Ni rabia. Solo un frío extraño, una calma terrible que se había instalado en mi pecho. Elena, te lo juro, no sé cómo ha pasado, balbuceó. El collar ha desaparecido. Lo he perdido. El collar. El collar de 50.000 euros que mi marido me regaló. La pieza central de mi joyero, y también de mi vida durante muchos años. El símbolo de 30 años de matrimonio. Desaparecido. La miré fijamente, a sus ojos enrojecidos y su maquillaje corrido. Y entonces, sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. No te preocupes, Sofía, le dije, y mi voz sonó tranquila, incluso dulce. No tiene importancia. Era falso. El llanto de Sofía se detuvo en seco. Se quedó quieta, con la boca entreabierta y los ojos fijos en mí. El silencio que se hizo en el salón fue tan denso, tan pesado, que casi se podía tocar. Al día siguiente, mi teléfono sonó 99 veces. Era ella. Pero yo ya no contestaba. Para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que retroceder un poco. Solo unas semanas. Recuerdo perfectamente la tarde en que Sofía vino a casa, en Madrid. No vino a visitarme a mí, por supuesto. Vino con un propósito. Entró como un torbellino, llenando el recibidor con el aroma de su perfume caro y el sonido de sus tacones sobre el mármol. Elena, querida, exclamó, dándome 2 besos al aire. Estás estupenda. Yo sabía que no era cierto. El espejo me devolvía la imagen de una mujer de mi edad, con las arrugas que deja la vida y el cansancio de cuidar de una casa y de un marido exitoso. Martín era un hombre importante en el sector de la construcción. Su empresa, levantada con el esfuerzo de ambos, era nuestro orgullo. O al menos, eso creía yo. Tú sí que estás radiante, Sofía, le contesté, mientras nos sentábamos en el salón. Habló sin parar de su boda. Una boda por todo lo alto en una villa de lujo en Ibiza. Javier, su prometido, era de una familia adinerada. Todo tenía que ser perfecto. El vestido, las flores, el menú y las joyas. Y entonces, llegó al punto clave. Elena, empezó, con un tono meloso que nunca presagiaba nada bueno. He pensado mucho en esto. Para un día tan especial, necesito algo espectacular. Algo con historia. Y he recordado tu collar. Mi collar. El de los diamantes. Sentí una punzada en el estómago.
Ese collar era más que un objeto. Martín me lo regaló en una cena en Toledo, para celebrar nuestras bodas de plata. Recuerdo sus palabras exactas: para que brilles siempre como el primer día, Elena. Eres la piedra angular de esta familia. Dudé. Nunca se lo había prestado a nadie. Ni siquiera a mi propia hija. Sofía, es una pieza muy delicada, y muy valiosa, intenté disuadirla. Por favor, suplicó, agarrándome la mano. Solo para la ceremonia. Lo cuidaré como si fuera mi vida. Imagínatelo con mi vestido. Justo en ese momento, Martín llegó a casa. Vio la escena y sonrió. ¿Qué pasa aquí, mis dos mujeres favoritas?, dijo, dejando el maletín en el suelo. Sofía, como una niña pequeña, corrió a contarle su petición. Yo esperaba que Martín me apoyara, que entendiera el valor sentimental de esa joya. Pero su respuesta me dejó helada. Claro que sí, mujer, faltaría más, dijo, dándome una palmada en el hombro. Elena, no seas así. Dáselo a mi hermana. Somos familia, ¿no? Me quedé sin palabras. La forma en que lo dijo, como si mi opinión no importara. Como si mi apego a ese regalo fuera una tontería. Al final, cedí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Fui a la caja fuerte, saqué la caja de terciopelo azul y se la entregué. Mientras Sofía se probaba el collar frente al espejo, con los ojos brillando de codicia, una extraña sensación de pérdida se apoderó de mí. Una sensación que, muy pronto, descubriría que no tenía nada que ver con un simple collar. La boda fue exactamente como Sofía la había descrito. Un espectáculo. Una de esas bodas que salen en las revistas. La villa en Ibiza se asomaba a un acantilado, y el mar Mediterráneo, de un azul imposible, era el telón de fondo. Había flores blancas por todas partes, camareros con bandejas de plata y una música suave que flotaba en el aire salado. Martín parecía feliz. Saludaba a los invitados, reía a carcajadas con los amigos de Javier y me apretaba la mano de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que yo también estaba disfrutando. Yo sonreía. Claro que sonreía. Es lo que se esperaba de mí. Pero por dentro, sentía una extraña distancia, como si estuviera viendo una película en la que yo era una simple extra. Mi mirada, una y otra vez, se desviaba hacia el cuello de Sofía. Allí estaba mi collar. Brillaba bajo el sol del atardecer, cada diamante lanzando destellos de luz. Se veía precioso, sí. Pero se veía extraño. Como una palabra bien escrita, pero en la frase equivocada. Sentía un vacío en mi propio cuello, una sensación de desnudez. Durante la cena, sentada en una mesa larguísima junto a personas cuyos nombres olvidé al instante, apenas probé bocado. Martín, a mi lado, hablaba animadamente de negocios con el padre de Javier. Yo me limitaba a sentir y a beber pequeños sorbos de vino. Observaba a Sofía. Reía, bailaba, brindaba. Parecía la mujer más feliz del mundo. Y mi collar, mi símbolo, era parte de su disfraz de felicidad. La fiesta se alargó hasta la madrugada. La música se volvió más fuerte, la gente bailaba descalza sobre el césped. Yo, cansada, me retiré a una de las terrazas para tomar un poco de aire. Martín se quedó dentro, inmerso en su mundo. Fue casi al final de la noche cuando ocurrió el caos. Sofía apareció corriendo, con el vestido ligeramente desgarrado y el rímel corrido. Javier la seguía, intentando calmarla. No está. No está, gritaba, casi sin aliento. Martín se acercó a nosotros, con el rostro serio. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué no está?, preguntó. El collar, Martín. El collar de Elena, exclamó ella, mirándome con ojos desorbitados. Ha desaparecido.
Se hizo un pequeño silencio a nuestro alrededor. La música parecía lejana. ¿Cómo que ha desaparecido?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. La historia de Sofía fue confusa. Dijo que le dolía la cabeza y que había ido a uno de los baños de la planta de arriba para refrescarse. Dijo que se quitó el collar para no mojarlo y lo dejó sobre el mármol del lavabo. Luego, alguien la llamó, salió un momento, y al volver, ya no estaba. Hemos buscado por todas partes, añadió Javier, con un tono de fastidio. Seguro que ha sido alguien del personal. Mañana mismo pondremos una denuncia. Martín puso un brazo sobre los hombros de su hermana. Tranquila, tranquila, le decía. No te preocupes. Lo importante es que tú estés bien. El collar tiene seguro. Mañana llamaremos y lo arreglaremos todo. ¿Seguro? ¿Eso era todo lo que le importaba? Ni siquiera preguntó más detalles. Ni siquiera sugirió buscarlo un poco más. Solo, el seguro. Yo miraba a Sofía. Algo en su historia no encajaba. Era como una costura mal hecha en un traje caro. Se notaba. Más tarde, mientras recogíamos nuestras cosas para irnos al hotel, me crucé con una prima de Javier. Una chica joven y algo bebida. Vaya nochecita, me dijo, riendo. Tu cuñada es un caso. ¿La has visto bailar sobre la mesa hace un par de horas? Menudo espectáculo. ¿Hace un par de horas?, pregunté, intentando parecer casual. Sí, mujer. Justo después del pastel. Iba como una loca. Por cierto, qué raro que se quitara el collar tan pronto, ¿no? Con lo bonito que era. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se lo había quitado ya entonces?, insistí. Claro, dijo ella, sin darle importancia. Cuando se subió a la mesa, ya no lo llevaba. Después del pastel. Eso fue mucho antes de que, según ella, subiera al baño. En el taxi, de camino al hotel, Martín me tomó la mano. Vaya disgusto para la pobre Sofía, dijo. Empezar así su matrimonio. Su historia no tiene sentido, Martín, le contesté, en voz baja. Él suspiró, irritado. Elena, por favor. No empieces. La chica está destrozada. ¿Qué más da cómo se perdió? Se ha perdido y punto. El seguro lo cubrirá. No le des más vueltas. Me soltó la mano y se giró para mirar por la ventanilla. Y en ese momento, en la oscuridad del taxi, lo sentí por primera vez. Una soledad inmensa. Estaba sola en esto. Él no estaba de mi lado. Estaba del lado de su hermana. O quizás, estaba protegiendo algo más. En el vuelo de vuelta a Madrid, el día siguiente, no hablamos mucho. Él leía la prensa económica y yo miraba las nubes a través de la ventanilla. Las nubes, tan blancas, tan perfectas por fuera. Pero por dentro, solo eran vapor y aire. Como mi matrimonio. Tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. No iba a aceptar un cheque de una compañía de seguros y fingir que no había pasado nada. Iba a descubrir la verdad. Los 2 días siguientes en Madrid fueron un infierno silencioso. Martín actuaba como si nada hubiera pasado. Se iba a la oficina por la mañana, volvía por la noche, me preguntaba qué tal el día y leía sus informes. Pero entre nosotros había un muro. Un muro invisible y frío. Mi teléfono, sin embargo, no dejaba de sonar. Era Sofía. Una llamada tras otra. Al principio no contestaba, pero la curiosidad pudo más. Elena, por favor, tenemos que hablar, me dijo, con la voz cargada de una ansiedad nueva. Ya no era la tristeza por la pérdida. Era miedo.
Lo que dijiste, sobre que el collar era falso. ¿Es verdad? Porque si lo es, no podemos denunciar nada. Quedaríamos en ridículo. Javier está muy enfadado. Ahí estaba. La primera grieta en su mentira. Mi respuesta en el salón de casa no había sido un capricho. Fue un instinto. Una red que lancé a ciegas, esperando pescar algo. Y ahora, el pez estaba empezando a morder el anzuelo. Le dije que no se preocupara, que era una imitación excelente, que nadie se daría cuenta. Le dije que era mejor olvidarlo todo. Cada palabra que yo decía, la notaba a ella más nerviosa al otro lado de la línea. Sabía que estaba mintiendo. Y ahora, ella sabía que yo lo sabía. El juego había cambiado. Esa tarde, mientras Martín estaba en una de sus largas reuniones, tomé mi decisión. Ya no podía vivir con la duda. Necesitaba hechos. No suposiciones. Fui a mi despacho, un pequeño cuarto lleno de libros y recuerdos, y busqué en un cajón. Allí guardaba los certificados de autenticidad de mis joyas. Encontré la tarjeta de la joyería. Una tienda muy exclusiva en el barrio de Salamanca, con un nombre elegante grabado en relieve. Y debajo, el nombre de la persona que siempre nos atendía. Isabel. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. ¿Qué iba a decirle? No podía simplemente llamar y preguntar si mi marido y mi cuñada estaban conspirando para robarme. Necesitaba una excusa. Una buena. Respiré hondo y marqué el número. Joyería Suárez, dígame, contestó una voz profesional. Buenas tardes, dije, intentando que mi voz sonara casual. Quería hablar con Isabel, por favor. Soy Elena, Elena de Alarcón. Hubo una pequeña pausa. Señora Alarcón, qué alegría. Un momento, por favor. Isabel me recordaba. Eso era bueno. Elena, qué sorpresa, ¿cómo estás?, dijo, con su tono siempre amable. Muy bien, Isabel, gracias. Te llamaba por una consulta rápida. Tengo unos pendientes de perlas que me regaló Martín hace tiempo, y me gustaría llevarlos a limpiar y revisar el cierre. ¿Podría pasarme esta semana? Hablamos un par de minutos sobre los pendientes. Sobre lo delicadas que son las perlas. Sobre cuándo me vendría bien pasar. Y entonces, cuando la conversación estaba a punto de terminar, lancé mi pregunta. La pregunta que lo cambiaría todo. Por cierto, Isabel, ahora que te llamo, empecé, como si se me acabara de ocurrir. El otro día, viendo el collar de diamantes, el de mi aniversario, me pareció que uno de los engarces estaba un poco suelto. Quería preguntarte si habíais notado algo la última vez que estuvo ahí. Para no tener que llevarlo otra vez. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que duró demasiado. Un segundo. 2. 3. La última vez, repitió Isabel, y su voz había perdido toda la alegría. Sonaba cautelosa. Sí, insistí, con el corazón en un puño. Creo que mi cuñada, Sofía, lo llevó hace poco para una tasación o algo así, antes de su boda, ¿puede ser? Otro silencio. Podía imaginarla al otro lado, en esa tienda silenciosa y elegante, decidiendo qué hacer. Decidiendo si ser una buena profesional o una buena persona. Elena, dijo finalmente, en un susurro. Sofía no ha estado aquí. Mi sangre se heló. Ah, no, dije, intentando disimular mi conmoción. Debo de haberme confundido, entonces. ¡Qué cabeza la mía! Estaba a punto de colgar, de rendirme. Pero entonces, la voz de Isabel volvió a sonar, más baja aún. Quien estuvo aquí fue tu marido, Elena. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Martín?
Pregunté, y mi propia voz me sonó lejana. Sí. Hace unas 3 semanas. Antes de la boda de su hermana. ¿Y qué? ¿Qué quería? Apenas pude articular. Isabel dudó de nuevo. Podía sentir su conflicto a través del teléfono. Elena, esto es algo confidencial, no debería. Pero te aprecio mucho. Él no lo trajo a limpiar. Lo trajo para saber cuál sería su valor de venta en el mercado. Quería saber cuánto podría conseguir por él si decidiera venderlo. El auricular del teléfono se sentía pesado en mi mano. Pesado y frío como una piedra. Martín. Mi marido. El hombre que me lo había regalado. El hombre que me dijo que yo era la piedra angular de su vida. Quería venderlo. A mis espaldas. Le di las gracias a Isabel como pude y colgué. Me quedé sentada en la silla de mi despacho, mirando la pared, pero sin ver nada. El mundo a mi alrededor se había vuelto borroso. Ya no se trataba de una mentira de Sofía. Ya no se trataba de un collar perdido. Se trataba de Martín. Se trataba de mi matrimonio. De 30 años de mi vida. En ese preciso instante, supe que no solo había perdido un collar. Estaba perdiendo el mundo entero que había construido durante 30 años. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Callar para salvar a la familia, o destaparlo todo para encontrar la verdad, por muy dolorosa que fuera? Por favor, compartan lo que piensan en los comentarios. De verdad, me gustaría saberlo. Después de colgar el teléfono, no lloré. El shock fue tan grande que me dejó vacía, sin lágrimas. Me quedé en el despacho, en silencio, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo de madera. La revelación de Isabel fue como una llave. Una llave que abría una puerta que yo nunca había querido cruzar. La puerta del despacho de Martín. Durante 30 años, yo me había encargado de la casa, de los hijos, de la vida social. Él se encargaba de los negocios. Del dinero. Yo confiaba en él. Confiaba ciegamente. Nunca le pedí ver un extracto del banco, nunca le pregunté por las cuentas de la empresa. Creía que el amor era eso. Confianza absoluta. Qué ingenua había sido. Esa noche, cuando Martín llegó, actué con normalidad. Le pregunté por su día. Le serví la cena. Hablamos del tiempo. Pero mientras él me contaba una anécdota de su oficina, yo no le miraba a los ojos. Miraba sus manos. Las mismas manos que me habían puesto el collar hacía años. Las mismas manos que, unas semanas atrás, lo habían llevado a una joyería para tasar su precio de venta. Esperé a que se durmiera. Esperé a oír su respiración profunda y regular en la oscuridad del dormitorio. Entonces, me levanté con el mayor sigilo posible y fui a su despacho. La llave de su escritorio siempre estaba en el mismo sitio, en un pequeño jarrón con lápices. Cogí la llave. Mis manos no temblaban. Estaban frías, pero firmes. Abrí el primer cajón. Dentro, todo estaba en perfecto orden. Carpetas etiquetadas. Documentos clasificados. Martín siempre fue un hombre metódico. Empecé por la carpeta que ponía cuentas personales. La abrí sobre la mesa de caoba, bajo la luz tenue de la lámpara. Eran los extractos bancarios de los últimos meses. Empecé a leer. Al principio, no entendía mucho. Veía ingresos, gastos, transferencias. Pero poco a poco, mis ojos empezaron a fijarse en los números en rojo. Los saldos negativos. Las devoluciones de recibos. Había muchas. Demasiadas para un empresario de éxito. Luego vi los pagos con tarjeta de crédito.
Cenas en restaurantes carísimos a los que no íbamos juntos. Compras en tiendas de lujo en las que yo nunca había entrado. Y retiradas de efectivo. Grandes cantidades. Cifras que no tenían sentido. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda, un tambor en mitad de la noche. Dejé esa carpeta y cogí otra. Constructora Alarcón. Finanzas. El miedo se mezclaba con una necesidad imperiosa de saber. De saberlo todo. Dentro había informes, balances. Yo no soy una experta, pero sé leer lo básico. Y lo que leí fue aterrador. La empresa, nuestro orgullo, la obra de toda una vida, estaba ahogada en deudas. Préstamos con intereses altísimos. Pagos a proveedores atrasados. Proyectos paralizados. Era la crónica de un hundimiento. Un hundimiento del que yo no sabía absolutamente nada. Pero el golpe final, el que de verdad me rompió por dentro, estaba en la última carpeta. Una carpeta de color gris, sin etiqueta. La abrí con un mal presentimiento. Dentro había un único documento. Un contrato. Joyería Suárez, dígame, contestó una voz profesional. Buenas tardes, dije, intentando que mi voz sonara casual. Quería hablar con Isabel, por favor. Soy Elena, Elena de Alarcón. Hubo una pequeña pausa. Señora Alarcón, qué alegría. Un momento, por favor. Isabel me recordaba. Eso era bueno. Elena, qué sorpresa, ¿cómo estás?, dijo, con su tono siempre amable. Muy bien, Isabel, gracias. Te llamaba por una consulta rápida. Tengo unos pendientes de perlas que me regaló Martín hace tiempo, y me gustaría llevarlos a limpiar y revisar el cierre. ¿Podría pasarme esta semana? Hablamos un par de minutos sobre los pendientes. Sobre lo delicadas que son las perlas. Sobre cuándo me vendría bien pasar. Y entonces, cuando la conversación estaba a punto de terminar, lancé mi pregunta. La pregunta que lo cambiaría todo. Por cierto, Isabel, ahora que te llamo, empecé, como si se me acabara de ocurrir. El otro día, viendo el collar de diamantes, el de mi aniversario, me pareció que uno de los engarces estaba un poco suelto. Quería preguntarte si habíais notado algo la última vez que estuvo ahí. Para no tener que llevarlo otra vez. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que duró demasiado. Un segundo. 2. 3. La última vez, repitió Isabel, y su voz había perdido toda la alegría. Sonaba cautelosa. Sí, insistí, con el corazón en un puño. Creo que mi cuñada, Sofía, lo llevó hace poco para una tasación o algo así, antes de su boda, ¿puede ser? Otro silencio. Podía imaginarla al otro lado, en esa tienda silenciosa y elegante, decidiendo qué hacer. Decidiendo si ser una buena profesional o una buena persona. Elena, dijo finalmente, en un susurro. Sofía no ha estado aquí. Mi sangre se heló. Ah, no, dije, intentando disimular mi conmoción. Debo de haberme confundido, entonces. ¡Qué cabeza la mía! Estaba a punto de colgar, de rendirme. Pero entonces, la voz de Isabel volvió a sonar, más baja aún. Quien estuvo aquí fue tu marido, Elena. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Martín?, pregunté, y mi propia voz me sonó lejana. Sí. Hace unas 3 semanas. Antes de la boda de su hermana. ¿Y qué quería? Apenas pude articular. Isabel dudó de nuevo. Podía sentir su conflicto a través del teléfono. Elena, esto es algo confidencial, no debería. Pero te aprecio mucho. Él no lo trajo a limpiar.
Lo trajo para saber cuál sería su valor de venta en el mercado. Quería saber cuánto podría conseguir por él si decidiera venderlo. El auricular del teléfono se sentía pesado en mi mano. Pesado y frío como una piedra. Martín. Mi marido. El hombre que me lo había regalado. El hombre que me dijo que yo era la piedra angular de su vida. Quería venderlo. A mis espaldas. Le di las gracias a Isabel como pude y colgué. Me quedé sentada en la silla de mi despacho, mirando la pared, pero sin ver nada. El mundo a mi alrededor se había vuelto borroso. Ya no se trataba de una mentira de Sofía. Ya no se trataba de un collar perdido. Se trataba de Martín. Se trataba de mi matrimonio. De 30 años de mi vida. En ese preciso instante, supe que no solo había perdido un collar. Estaba perdiendo el mundo entero que había construido durante 30 años. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Callar para salvar a la familia, o destaparlo todo para encontrar la verdad, por muy dolorosa que fuera? Por favor, compartan lo que piensan en los comentarios. De verdad, me gustaría saberlo. Después de colgar el teléfono, no lloré. El shock fue tan grande que me dejó vacía, sin lágrimas. Me quedé en el despacho, en silencio, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo de madera. La revelación de Isabel fue como una llave. Una llave que abría una puerta que yo nunca había querido cruzar. La puerta del despacho de Martín. Durante 30 años, yo me había encargado de la casa, de los hijos, de la vida social. Él se encargaba de los negocios. Del dinero. Yo confiaba en él. Confiaba ciegamente. Nunca le pedí ver un extracto del banco, nunca le pregunté por las cuentas de la empresa. Creía que el amor era eso. Confianza absoluta. Qué ingenua había sido. Esa noche, cuando Martín llegó, actué con normalidad. Le pregunté por su día. Le serví la cena. Hablamos del tiempo. Pero mientras él me contaba una anécdota de su oficina, yo no le miraba a los ojos. Miraba sus manos. Las mismas manos que me habían puesto el collar hacía años. Las mismas manos que, unas semanas atrás, lo habían llevado a una joyería para tasar su precio de venta. Esperé a que se durmiera. Esperé a oír su respiración profunda y regular en la oscuridad del dormitorio. Entonces, me levanté con el mayor sigilo posible y fui a su despacho. La llave de su escritorio siempre estaba en el mismo sitio, en un pequeño jarrón con lápices. Cogí la llave. Mis manos no temblaban. Estaban frías, pero firmes. Abrí el primer cajón. Dentro, todo estaba en perfecto orden. Carpetas etiquetadas. Documentos clasificados. Martín siempre fue un hombre metódico. Empecé por la carpeta que ponía cuentas personales. La abrí sobre la mesa de caoba, bajo la luz tenue de la lámpara. Eran los extractos bancarios de los últimos meses. Empecé a leer. Al principio, no entendía mucho. Veía ingresos, gastos, transferencias. Pero poco a poco, mis ojos empezaron a fijarse en los números en rojo. Los saldos negativos. Las devoluciones de recibos. Había muchas. Demasiadas para un empresario de éxito. Luego vi los pagos con tarjeta de crédito. Cenas en restaurantes carísimos a los que no íbamos juntos. Compras en tiendas de lujo en las que yo nunca había entrado. Y retiradas de efectivo. Grandes cantidades. Cifras que no tenían sentido. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda, un tambor en mitad de la noche. Dejé esa carpeta y cogí otra. Constructora Alarcón. Finanzas.
El miedo se mezclaba con una necesidad imperiosa de saber. De saberlo todo. Dentro había informes, balances. Yo no soy una experta, pero sé leer lo básico. Y lo que leí fue aterrador. La empresa, nuestro orgullo, la obra de toda una vida, estaba ahogada en deudas. Préstamos con intereses altísimos. Pagos a proveedores atrasados. Proyectos paralizados. Era la crónica de un hundimiento. Un hundimiento del que yo no sabía absolutamente nada. Pero el golpe final, el que de verdad me rompió por dentro, estaba en la última carpeta. Una carpeta de color gris, sin etiqueta. La abrí con un mal presentimiento. Dentro había un único documento. Un contrato. Carmen. Mi amiga desde el instituto. La única que había permanecido a mi lado a través de los años, de los hijos, de los cambios. Carmen era viuda. Su marido, un hombre bueno y sencillo, había muerto de un infarto hacía 5 años. Ella vivía sola en su piso de toda la vida, en el barrio de Argüelles. Un barrio lleno de vida, de ruido, de gente real. Aparqué donde pude y la llamé desde el portal. Soy yo, Carmen, le dije. Mi voz se rompió por primera vez en toda la noche. Sube, fue todo lo que contestó. Su piso no era grande, pero estaba lleno de calidez. Olía a libros y a bizcocho de limón. Había fotos de sus hijos y de sus nietos por todas partes. Había plantas en el balcón. Había vida. En cuanto cerró la puerta, me miró a los ojos. No me preguntó nada. Simplemente abrió los brazos. Y yo me derrumbé. Lloré. Lloré por todo. Por los 30 años de mentiras. Por la confianza rota. Por la mujer ingenua que había sido. Lloré por la soledad que sentía, una soledad tan profunda que dolía físicamente. Carmen me abrazó fuerte, en silencio, dejando que todo saliera. Me sentí como una niña pequeña, desprotegida. Cuando las lágrimas se calmaron, me llevó a la cocina. Me sentó en una silla y me preparó una tila. Sus manos, pequeñas y arrugadas, se movían con una calma que me tranquilizaba. Ahora, dijo, sentándose frente a mí con su propia taza. Cuéntamelo. Y se lo conté todo. Desde la petición de Sofía hasta el contrato de la hipoteca. Puse el sobre encima de la mesa de la cocina, entre el azucarero y el frutero. Carmen escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con el ceño fruncido. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, mirando la taza de tila como si buscara las palabras adecuadas. Hombres, dijo finalmente, con un suspiro. Creen que el orgullo es más importante que la verdad. No sé qué hacer, Carmen, le susurré. Me siento perdida. Ella me cogió la mano por encima de la mesa. Su piel era cálida. Lo primero que tienes que hacer es dejar de culparte, me dijo, con una firmeza que me sorprendió. Tú no has hecho nada malo. Confiar no es un defecto, Elena. Es una virtud. El problema es en quién confiaste. Se levantó y miró por la ventana de la cocina, hacia el patio de luces. Y lo segundo, continuó, dándome la espalda. Es que tienes que ser lista. Ahora no es momento para el corazón. Es momento para la cabeza. Se giró y me miró. Sus ojos, siempre tan alegres, ahora eran serios como nunca se los había visto. Elena, el amor no paga las facturas. Y la confianza rota no se puede pegar con palabras bonitas. Esa frase. Tan simple. Tan real. Me golpeó con la fuerza de una verdad que había estado ignorando durante años. Tienes que protegerte, siguió. Tienes que proteger lo que es tuyo.
Lo que te corresponde por todos estos años de trabajo. Porque cuidar de una familia, Elena, es un trabajo. Y muy duro. Asentí, sin poder hablar. Mañana, dijo, volviendo a sentarse a mi lado. Mañana llamarás a Del Castillo. Del Castillo. Un abogado. Un amigo de su difunto marido. Famoso por ser implacable. Un tiburón, decían algunos. No sé si estoy preparada para eso, Carmen, dudé. Claro que lo estás, me cortó. Has estado preparándote para esto toda la noche. Al descubrir la verdad. Al salir de esa casa. Ya has dado los pasos más difíciles. El resto es solo papeleo. Esa noche me quedé a dormir en el cuarto de su hijo, que ahora vivía en el extranjero. Era una habitación pequeña, con pósteres antiguos en las paredes y una cama individual. Pero en esa pequeña cama, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. A la mañana siguiente, Carmen me acompañó. No me dejó ir sola. Cogimos un taxi hasta el Paseo de la Castellana. El despacho del señor del Castillo estaba en un edificio imponente, de esos con portero uniformado y ascensores de madera y latón. Todo allí olía a dinero, a poder y a problemas serios. Me sentía pequeña e intimidada. Mi vida hasta entonces se había movido entre el supermercado, el colegio de los niños y el club de campo. Nunca había pisado un despacho de abogados. El señor del Castillo nos recibió en persona. Era un hombre mayor, de pelo blanco y traje impecable. Tenía unos ojos azules muy penetrantes, de esos que parecen ver más allá de las palabras. Nos ofreció café y nos hizo pasar a una sala de reuniones con una mesa larguísima y vistas a la ciudad. Carmen se sentó a mi lado, dándome apoyo en silencio. Puse el sobre de color manila sobre la mesa. Sentí que al hacerlo, estaba poniendo mi vida entera sobre esa superficie fría y pulida. Señor del Castillo, empecé, con la voz algo temblorosa. Carmen me ha recomendado que hable con usted. Tengo un problema con mi marido. Él asintió lentamente, sin mostrar ninguna emoción. Cuénteme, señora Alarcón. Soy todo oídos. Y se lo conté. De nuevo. Pero esta vez fue diferente. No era el desahogo emocional de la noche anterior con Carmen. Esta vez, intenté ser objetiva, ceñirme a los hechos. Le expliqué lo del collar. Lo de la joyería. Le mostré los extractos del banco, señalando los gastos sospechosos. Le enseñé el balance de la empresa. Y finalmente, saqué el contrato de la hipoteca y lo puse frente a él. Se puso unas gafas de montura fina y lo examinó durante un largo rato. Pasaba las páginas con lentitud, leyendo cada cláusula. El único sonido en la sala era el susurro del papel. Cuando terminó, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Me miró fijamente. Señora Alarcón, dijo, y su voz era grave y serena. Usted no tiene un problema con su marido. Usted es la víctima de varios presuntos delitos. La palabra, delitos, me golpeó con fuerza. Yo había pensado en mentiras, en traición, en engaños. Pero nunca en delitos. Su matrimonio, continuó, está en régimen de bienes gananciales, ¿correcto? Asentí. Eso significa que todo lo ganado y adquirido durante el matrimonio pertenece a ambos por igual. Incluida la empresa. E incluida la vivienda familiar. Su marido no puede disponer de esos bienes sin su consentimiento explícito. Él falsificó mi firma, susurré. Eso, señora Alarcón, se llama falsedad en documento privado. Y usar ese documento para obtener un préstamo es un presunto delito de estafa. Además, desviar fondos de la sociedad conyugal para fines personales, como parece que indican estos extractos, podría constituir un delito de administración desleal.
Yo estaba abrumada. Las palabras legales sonaban frías, técnicas. Pero describían la destrucción de mi vida. Lo que su marido ha hecho, concluyó el señor del castillo, juntando las yemas de los dedos, no es solo una traición personal. Es un acto ilegal. Y usted tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Me explicó las opciones. Podíamos iniciar un proceso de divorcio. Reclamar la división de los bienes. Exigir una compensación. Y también, podíamos actuar de inmediato. ¿Qué quiere decir con de inmediato?, pregunté. Quiero decir que, con estas pruebas, podemos solicitar al juez, como medida cautelar urgentísima, el bloqueo de todas sus cuentas y la prohibición de disponer de cualquier bien. Ahora mismo. Antes de que pueda mover un solo euro más. Bloquearlo todo. Era una declaración de guerra. Una guerra abierta contra el hombre con el que había compartido 30 años. Una parte de mí, una parte muy pequeña y asustada, todavía dudaba. Pensaba en los buenos momentos. En nuestros hijos. En la familia. Pero entonces miré el contrato de la hipoteca sobre la mesa. Miré mi nombre, falsificado. Y la duda se desvaneció. Miré al señor del castillo. Hagámoslo, dije. Y mi voz, esta vez, fue firme. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Sacó unos documentos de un cajón. Un poder para pleitos. Una autorización. Necesito que me firme aquí, Elena, me dijo, y por primera vez, me llamó por mi nombre de pila. Cogí el bolígrafo. La tinta era negra, definitiva. Mientras mi mano trazaba las letras de mi nombre, sentía el peso de esa decisión. Era el final de mi vida anterior. El final de la Elena que esperaba, que confiaba, que perdonaba. Estaba naciendo otra mujer. Una mujer que iba a luchar. Firmé ese papel, y supe que ya no había marcha atrás. La verdadera batalla acababa de empezar. Si ustedes han seguido escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte de la historia de mi vida, aquí, en el canal Corazones de Millonarios. La acción del señor del castillo fue tan rápida como un relámpago. En menos de 48 horas, un juez había firmado la orden. Las cuentas de Martín estaban bloqueadas. Sus tarjetas de crédito, canceladas. Sus propiedades, inmovilizadas. La noticia cayó como una bomba en la familia Alarcón. Y entonces, empezó la tormenta. Mi teléfono se convirtió en un arma arrojadiza. Primero fue Martín. Me llamó desde la oficina, desconcertado. Elena, no puedo pagar las nóminas, ¿qué has hecho? Luego, su tono se volvió suplicante. Por favor, tenemos que hablar. Arreglemos esto. Piensa en los hijos, en nuestro nombre. No le contesté. Dejé que su voz se perdiera en el contestador. Después vino Sofía. Su llamada no fue de súplica, sino de rabia. Me acusó de querer destruir a la familia. De ser una desagradecida. Me gritó que su hermano solo había intentado protegerme. Su hipocresía era tan grande que ni siquiera me dolió. Simplemente colgué. Pero la llamada que más temía, llegó al tercer día. Era Pilar, mi suegra. Su voz sonaba frágil, quebrada. Elena, hija, ¿podemos vernos? A solas. No pude negarme. A pesar de todo, le tenía cariño. Ella siempre me había tratado con respeto. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de su casa, un sitio tranquilo donde solíamos ir a veces. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana.
Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Su pelo, siempre tan bien peinado, se veía apagado. Sus manos, adornadas con los anillos de siempre, temblaban ligeramente alrededor de su taza de café. Me senté frente a ella. El silencio entre nosotras era denso. No he venido a pedirte que le perdones, dijo finalmente, sin mirarme. Miraba la calle. Lo que ha hecho, no tiene perdón. Me da vergüenza. Vergüenza de que mi hijo sea un hombre así. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba reproches, no una confesión. Yo tengo parte de la culpa, Elena, continuó, y su voz se llenó de un arrepentimiento profundo. Yo lo crié así. Siempre le dije que un Alarcón nunca debe mostrar debilidad. Que hay que mantener las apariencias por encima de todo. Que el éxito era lo único que importaba. Se giró y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Le enseñé a construir fachadas, pero no a poner cimientos sólidos. Y ahora todo se ha derrumbado. Y te ha arrastrado a ti con él. Me sentí conmovida. En el fondo, ella también era una víctima. Una víctima de una educación, de una mentalidad que valora más el que dirán que la honestidad. Lo siento, Pilar, fue lo único que acerté a decir. Ella negó con la cabeza. Abrió su bolso, un bolso elegante y antiguo, y sacó una pequeña caja de piel. La deslizó sobre la mesa hacia mí. La abrí. Dentro, sobre un lecho de satén envejecido, había unos pendientes de perlas y pequeños brillantes. Eran los pendientes de su boda. La joya de la familia. Martín me había contado que su abuela se los había dado a ella. Esto nunca debió salir de tus manos, dijo Pilar, con la voz entrecortada. Se supone que eran para la esposa de mi hijo. Y aunque ya no lo seas, para mí, sigues siendo tú. Eres la única que lo merece. Cerré la caja. Sentía un nudo en la garganta. Por favor, Elena, suplicó, y ahora sí, había ruego en su voz. No te pido que vuelvas con él. Ni que retires la demanda. Solo te pido, que no lo destruyas del todo. Dale una oportunidad de enmendarse. De que pague por lo que ha hecho, pero que pueda conservar un mínimo de dignidad. Por él. Y por sus hijos. La miré. A esa mujer mayor, elegante, rota por el dolor y la vergüenza. Vi el amor incondicional de una madre. Un amor que, a diferencia del de su hijo, era real. Tomé una decisión. No por Martín. Sino por ella. Y quizás, también un poco por mí. Hablaré con mi abogado, Pilar, le dije, con suavidad. No voy a retirar la demanda. Él tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Pero si coopera, si devuelve todo lo que ha cogido sin derecho, no pediré las penas más duras. Le daré la oportunidad de empezar de nuevo. Lejos de mí. Una lágrima rodó por su mejilla maquillada. Me cogió la mano por encima de la mesa, y su piel era fría como el papel. Gracias, hija, susurró. Sabía que en el fondo de todo este dolor, todavía quedaba la mujer buena que conocí hace 30 años. Quizás tenía razón. Quizás esa mujer todavía existía. Pero ahora, esa mujer buena también había aprendido a ser fuerte. Había aprendido que la compasión no está reñida con la justicia. Y que el perdón más difícil, el más importante, es el que te das a ti misma por haber tardado tanto en abrir los ojos. La reunión tuvo lugar en el despacho del señor del castillo. Un territorio neutral. O más bien, mi territorio. Martín llegó solo. Llevaba el mismo traje caro de siempre, pero le quedaba grande. Había perdido peso. Y en sus ojos ya no había miedo, solo un cansancio infinito. Se sentó frente a nosotros.
El señor del castillo, con una frialdad profesional, expuso los hechos. Las pruebas. Las posibles consecuencias penales. Martín escuchaba en silencio, con la cabeza gacha. Mi cliente está dispuesta a llegar a un acuerdo de divorcio favorable, dijo el abogado, siempre y cuando usted explique el motivo real de este desfalco. Necesitamos saber a dónde ha ido todo el dinero. Martín tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un murmullo. No, no todo fue por la empresa, confesó, sin levantar la vista del suelo. La empresa iba mal, sí. Pero había algo más. Hizo una pausa. Y entonces, dijo la palabra que lo explicaba todo. El juego. Me quedé helada. ¿Juego? Empezó hace unos años, continuó, con la voz rota. Cosas pequeñas. Apuestas por internet. Para desconectar. Para sentir algo de emoción. Pero se me fue de las manos. Empecé a perder. Y cuanto más perdía, más apostaba para intentar recuperarlo. Era una enfermedad. Todo encajó. Las retiradas de efectivo. Las deudas. La desesperación. El collar, susurré. Lo querías para pagar una deuda de juego, ¿verdad? Él asintió, derrotado. La vergüenza le impedía mirarme a la cara. Tenía que pagar 50.000 euros a gente peligrosa. Antes de la boda de Sofía. Estaba desesperado. Fue cuando se me ocurrió, lo del seguro. Ya no sentía dolor. Ni siquiera rabia. Solo un asco profundo. Y una pena inmensa. No por él. Por el hombre que pudo haber sido. Por el matrimonio que pudimos haber tenido. No me atreví a decírtelo, dijo, y esta vez sí me miró. Vi lágrimas en sus ojos. ¿Cómo iba a decirle a mi mujer, a Elena, que el gran Martín Alarcón, el empresario de éxito, era un ludópata fracasado? El que dirán, el maldito orgullo, me destruyó. El imperio de Martín Alarcón se había derrumbado. No por la crisis económica, sino por el vicio secreto de un hombre que tenía demasiado miedo de parecer débil. Unas semanas después, firmamos el divorcio. Llegamos a un acuerdo. Yo me quedaba con la casa y con lo suficiente para empezar de nuevo. Él tuvo que declararse en bancarrota, perdiendo la empresa y todo lo demás. Sofía me llamó un día. Su voz era diferente. Humilde. Me dijo que Javier la había dejado. Que no podía soportar el escándalo ni la ruina de su familia política. Me pidió perdón. Un perdón que, por primera vez, sonó sincero. Me contó que iba a empezar a trabajar de dependienta en una tienda. La escuché, y por primera vez, sentí algo parecido a la compasión por ella. Ella también había sido una víctima de ese mundo de apariencias. Colgué el teléfono. Todo había terminado. El castillo de naipes se había venido abajo. Y entre los escombros, por primera vez en mucho tiempo, vi un pequeño rayo de luz. La luz de un futuro que, por fin, me pertenecía solo a mí. Lo primero que hice tras el divorcio fue vender la casa de La Moraleja. Era demasiado grande, demasiado silenciosa. Estaba llena de fantasmas. Con el dinero, compré un piso pequeño y luminoso en Chamberí, el barrio donde nací. Un barrio con tiendas de ultramarinos, con niños jugando en la plaza y con vecinas que te dan los buenos días en el ascensor. Volví a casa. Mi vida ahora es muy diferente. No hay cenas de gala, ni viajes de negocios, ni clubes de campo. Mi vida huele a tierra mojada y a flores frescas. Con una parte del dinero, monté una pequeña floristería en la esquina de mi calle. Se llama Elena. Simplemente Elena.
Paso las mañanas entre rosas, tulipanes y claveles. Hago ramos para cumpleaños, para aniversarios o simplemente para alegrar un día gris. Hablo con la gente. Escucho sus historias. Por las tardes, voy a mi club de lectura con Carmen o simplemente paseo por el Parque del Retiro. He aprendido a disfrutar del silencio. No del silencio tenso de mi antigua casa, sino del silencio tranquilo de la buena compañía. De mi propia compañía. A veces, cuando riego las plantas en mi pequeño balcón, pienso en todo lo que pasó. Pienso en Martín. No con odio. Ni siquiera con rencor. Pienso en él con una extraña mezcla de tristeza y distancia, como se piensa en alguien que conociste hace mucho tiempo, en otra vida. Hace unas semanas, ocurrió algo. Fui a tomar un café a una terraza cerca de la Gran Vía. Y allí estaba él. Era camarero. Llevaba un uniforme, una bandeja en la mano y una expresión cansada. Había envejecido mucho. Su pelo estaba completamente blanco y su espalda, antes tan recta y orgullosa, ahora estaba ligeramente encorvada. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo. No hubo sonrisas. No hubo palabras. Él simplemente inclinó la cabeza, en un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Y yo hice lo mismo. Luego, se dio la vuelta y continuó sirviendo mesas. Y yo seguí bebiendo mi café. En ese momento, lo entendí. Todo había terminado de verdad. El pasado, por fin, estaba en su sitio. Él estaba librando su propia batalla, a su manera. Y yo, la mía. Y nuestros caminos ya no volverían a cruzarse. No sé si Martín encontrará la paz. Espero sinceramente que sí. Pero yo sí la he encontrado. No en una joya cara, ni en una casa grande. La he encontrado en las pequeñas cosas. En el olor a café por la mañana. En la risa de mi amiga Carmen. En la satisfacción de ver cómo una semilla se convierte en flor. He aprendido la lección más importante de mi vida. Que la verdadera riqueza no consiste en tener un collar de 50.000 euros. Consiste en saber que tu propio valor es mucho mayor que cualquier posesión material. He aprendido que la confianza es la joya más preciosa de todas. Y que una vez que se rompe, no hay diamante en el mundo que pueda repararla. Esta mañana, como cada mañana, he abierto mi tienda. El sol entra por el ventanal e ilumina el polvo que flota en el aire. He cogido un puñado de claveles rojos, la flor de mi tierra, y he empezado a preparar un ramo. Mientras mis manos limpian los tallos y ordenan los pétalos, me doy cuenta de que estoy sonriendo. Es una sonrisa tranquila. Una sonrisa que, esta vez, es completamente mía. Y aquí termina la historia de Elena. Una historia sobre confianza, traición y, finalmente, sobre el renacer. ¿Qué piensan de la decisión final de Elena? ¿Habrían hecho ustedes algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también podría emocionarse, y por supuesto, suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos secretos que están por desvelarse. Nos encontramos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, la protagonista, podría ser usted.